Introducción a la teoría del proceso. Principios procesales. Subtemas. Subtema 3. Principios previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General del Proceso. Subtema 4. Principios generales a la doctrina. Objetivo. Analizar el alcance e importancia de los principios procesales e identificarlos dentro de la normativa jurídica vigente para la correcta aplicación en la práctica profesional. Principios procesales. Introducción. El derecho procesal reconoce a los sujetos del derecho de vigencia plena de sus derechos subjetivos, permitiéndolos su adquisición y conservación, fijándose para el efecto la normativa jurídica que autoriza al Estado a ejercer la facultad jurisdiccional que permite juzgar y hacer cumplir las decisiones. Las normas procesales sirven de medio para la aplicación o realización de las normas subjetivas materiales. Y además son normas instrumentales porque sirven de instrumento para la realización del derecho. En el ordenamiento jurídico de nuestro país queda claramente manifestada la voluntad del legislador de someterse a los mandatos constitucionales llamados normas principios. Luego vienen los principios que en las reglas procesales se pueden combinar y dosificar. Principios previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Proceso. Se establece en forma particular el principio de oralidad en la sustanciación de todos los procesos y materia, así también en todas las instancias, etapas y diligencias. Claro está que esto a su vez permite la vigencia de concentración, contradicción y dispositivo. Se resalta que en la administración de justicia se aplicarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. Se instituye que se deberá administrar justicia con sometimiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Además, instaurará el principio de la debida diligencia, por lo que se sancionará el retardo. Establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Principio de supremacía constitucional. Tanto jueces como autoridades y servidores administrativos de la función judicial están en la obligación de aplicar directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, cuando sean más favorables que las establecidas en la Constitución. Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. Ese principio impone a los juzgadores la obligación de aplicar la norma constitucional en el tenor que más se ajusta a la Constitución en su contexto. Y es más, en caso de duda, la interpretación se hará en el sentido que más favorezca para la plena vigencia de los derechos garantizados en la norma constitucional. Interpretación integral de la norma constitucional. La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley, entendiéndose que la jurisdicción en sentido estricto se entiende la facultad de administrar justicia, función pública encomendada en un órgano del Estado. Principio de legalidad, jurisdicción y competencia. Este principio representa en cuanto a quienes se les ha encargado la delicada función de administrar justicia, puedan hacerlo con libertad absoluta, con la sola limitación del derecho que regula cada caso. Principio de independencia. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021 hace énfasis respecto a que la actuación de las juezas y jueces dentro de la función judicial será imparcial, respetándose la igualdad ante la ley. Es obligación de los juzgadores resolver respecto a las pretensiones y excepciones en virtud del principio de dispositivo, valorando los medios probatorios teniendo como base la Constitución. Principio de imparcialidad. De acuerdo al ordenamiento jurídico actual, se aspira a que la administración de justicia sea ejercida por los jueces y jueces en forma especializada, teniendo en consideración de diversas áreas de la competencia. Principio de especialidad. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021 establece que el acceso a la justicia es gratuito, estableciendo que respecto a los costos serán regulados en relación a las normas aplicadas en cada materia, y así que el Código Orgánico General de Proceso establece los mecanismos para la condena en costas. Principio de gratuidad. La norma establece en forma puntual que las actuaciones y diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos que la ley prescriba que deban mantenerse en reserva, facultando a los miembros de tribunales a decidir qué respecto a determinarse deliberadamente puedan hacerse en privado. Principio de publicidad.
El Estado está obligado a entregar los recursos que, de acuerdo al presupuesto nacional, se requieran para satisfacer las necesidades del servicio judicial, y de esta forma se garantiza la seguridad jurídica. Principio de autonomía económica, financiera y administrativa. En casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado e inadecuado, administración de justicia, violación de derechos de tutela judicial efectiva, y así también en los casos de violación de los principios y reglas del debido proceso, se establece la obligación del Estado de reparar a la persona que haya sufrido una pena producto de tal sentencia. Principio de responsabilidad. A fin de que la administración de justicia cumpla con ser oportuna y se cumpla con la seguridad jurídica y tutela efectiva, se ha establecido que los servidores no pueden ejercer la profesión del abogado o de otro cargo público o privado, dejando establecida como excepción la docencia universitaria, que podrá ser ejercida únicamente fuera del horario de trabajo, no pudiendo ejercer labores de dirección o administración en las universidades. Principio de dedicación exclusiva. La administración de justicia es un servicio público básico y fundamental del Estado que permite que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley. Principio de servicio a la comunidad. El sistema procesal es un medio para que se realice la justicia y para el efecto establece que las normas de ámbito procesal deberán necesariamente instaurar principios para lograrlos entre ellos. Sistema medio de administración de justicia. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021 hace mención en primer término al dispositivo al señalar que los procesos deben ser necesariamente promovidos por el legitimado activo y a los jueces les corresponde resolver de acuerdo a lo que los fijen las partes del respecto al objeto del proceso y valorando los medios probatorios solicitados, ordenados y actuados dentro del marco legal. Principio de dispositivo de inmediación y concentración. Impone a los jueces la obligación de continuar el trámite de las causas iniciadas por pedido de los legitimados activos, desarrollo que deberá cumplirse dentro de los términos establecidos, sin esperar petición de parte clara, está dejándose a salvo cuando la normativa ordene en sentido contrario. Principio de celeridad. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021 refiere a que la función judicial tiene como misión sustancial el conservar y recuperar la paz social. Agrega que debe garantizar la ética laica y social como sustento de quehacer público y el ordenamiento jurídico y además lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Principio de probidad. Impone al Consejo de la Judicatura que, conformemente con los organismos de la función judicial, establecer las medidas que fueren del caso para eliminar barreras estructurales o de cualquier otra naturaleza que constituyan la discriminación o que impida la igualdad de acceso y oportunidades de defensa en el proceso. Principio de acceso a la justicia. El Estado, a través de la función judicial y esta por intermedio de los juzgadores, tienen el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que se encuentren reconocidos en la Constitución. Principio de tutela judicial efectiva de los derechos. De acuerdo a este principio, el Código Orgánico de la Función Judicial 2021, en el artículo 24, impone a los servidores judiciales que, en las actividades inherentes a sus cargos, deberán aplicar los elementos que tengan estricta relación con la diversidad cultural, respetando las costumbres, prácticas, normas, procedimientos de personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. Principio de interculturalidad. En el artículo 25, el Código Orgánico de la Función Judicial 2021 establece la seguridad jurídica al imponer a los juzgadores la obligación de velar por la constante, uniforme y la fiel aplicación de la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales que habrán sido ratificados por el Estado, así como leyes y más normas jurídicas. Principio de seguridad jurídica. Esta buena fe y lealtad procesal se lo establece en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial 2021, a fin que los juzgadores en la tramitación de los procesos judiciales exijan a las partes, a sus defensores, que en todo momento observen una conducta de respeto recíproco y sus intervenciones lo hagan dentro del marco ético, teniendo la obligación de actuar con buena fe y lealtad. Principio de buena fe y lealtad procesal. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021, en el artículo 27, determina que los juzgadores están en la obligación de defender, teniendo en cuenta exclusivamente los elementos aportados por las partes. Principio de la verbal procesal. En el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial 2021 se establece la obligación que tienen los juzgadores de limitarse a administrar justicia y hacer que se cumpla dentro del marco constitucional los instrumentos de derechos humanos y las leyes vigentes. Principio de obligatoriedad de administrar justicia. Faculta que las dudas que se presenten en la interpretación de las normas del ámbito procesal siempre deberán aclararse aplicando los principios generales del derecho procesal, de manera que siempre se cumplan las garantías constitucionales que regulan el debido proceso, respetándose en todo momento el derecho a la defensa, manteniéndose igualdad en las partes. Principio de interpretación de normas procesales. El Código Orgánico de la Función Judicial 2021, en su artículo 30, impone a las otras funciones del Estado con sus organismos independencias, así también los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales y en fin de todas las instituciones del Estado con sus funcionarios, empleados y servidores en forma obligatoria deberán colaborar con la función judicial y cumplir sus providencias.
Principio de colaboración con la función judicial. En cuanto a este principio, vemos que el Código Orgánico de la Función Judicial 2021 establece las diferencias entre las resoluciones emitidas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, dejando constancia que son distintas a las expedidas por quienes están dotados de jurisdicción. Principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos administrativos. Aplicación de principios. El mismo ordenamiento jurídico en el artículo 130 que se refiere a las facultades jurisdiccionales de jueces y jueces en cierto modo recoge algunos de los principios enunciados, pues comienza facultándolos a ejercer esas atribuciones dentro del marco constitucional. Se deberá proponder a la unificación de criterios sobre el mismo punto del derecho en relación a diversas cuestiones planteadas para su resolución, cumplir con la obligación de motivar en debida forma las resoluciones enunciando los principios y normas en que se funda. Para cumplir con la obligación de administrar justicia se requiere la colaboración y en caso de omisión la norma faculta a disponer la comparecencia de las partes, testigos y peritos, aun con la intervención de la policía judicial. Control de conducta procesal. En el artículo 131 del Código Orgánico de Función Judicial 2021 recoge las principales facultades correctivas de las juezas y jueces con la finalidad de observar una conducta procesal que corresponde en importancia y respecto a la actividad judicial. En virtud de eso, los juzgadores están facultados a devolver los escritos ofensivos o injuriosos dirigidos contra él, servidores judiciales, contrapartes, defensores, todo esto sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, lo que también regula el Código Orgánico Integral Penal. Los jueces están facultados incluso a expulsar de las actuaciones judiciales a quienes alteren el desarrollo o atenten contra la legal evolución. Estas medidas serán aplicables independientemente de las acciones penales que hubieran de lugar. También se faculta a declarar en sentencias o providencias la incorrección de la tramitación, el dolo, la negligencia manifiesta o el error inexcusable de los jueces, fiscales o de los defensores públicos. Se podrá imponer sanciones a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia con multa y además podrá imponerse otras sanciones que se establezcan. Aplicación del derecho que corresponde. En el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial 2021, al referirse a las omisiones sobre los puntos de fuerte, establece que los jueces deberán aplicar el derecho que corresponde al proceso, pese a que no haya sido invocado por ninguna de las partes o lo hayan hecho en forma errónea. Si bien faculta esta aplicación del derecho que corresponda, deja constancia que no podrá ir más allá del peritorio, así como tampoco fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido delegados por las partes. Principios establecidos en el Código Orgánico General del Proceso. Dirección del proceso. El artículo 3 refiere a la dirección del proceso y expresa que el juzgador ejercerá la dirección del proceso, controlando todas las actividades de las partes que intervienen en el proceso y evitará dilaciones innecesarias. Principio de oralidad. En el artículo 4 se determina que el proceso oral es por audiencias, agregando que la sustanciación en todas las instancias fases de la audiencia deberán ser desarrolladas mediante el sistema oral, dejando a salvo ciertos actos que deberán ser ejecutados en forma escrita. Impulso procesal. En el artículo 5, al referirse al impulso procesal, hace mención que corresponde a las partes realizar las gestiones para el impulso del proceso, aclarado en cierto modo conforme al sistema dispositivo. Eso representa la necesidad de que incluso para el inicio del proceso se requiera la voluntad de las partes. Principio de inmediación. En el artículo 6 establece en este principio haciendo mención que los juzgadores deberán celebrar las audiencias con la presencia de las partes procesales, las que deberán obligatoriamente estar presentes para la evaluación de las pruebas y más actos que se realicen en el proceso. Principio de intimidad. En el artículo 7 se refiere a la intimidad haciendo mención que los juzgadores están en la obligación de garantizar que los datos personales de las partes procesales sean utilizados únicamente en la tramitación de las causas y además que serán registrados o divulgados con el consentimiento libre, previo expreso del titular. Transparencia y publicidad del proceso judicial. En el artículo 8 se establece que tanto la información de los procesos judiciales, así como las audiencias, las resoluciones que se dicten en los diversos procedimientos, serán públicas, lo que tiene relación con el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otros principios procesales particulares que recoge el Código Orgánico General de Procesos. El principio de aportación de parte establece la libertad absoluta de las partes para introducir y probar el material fáctico en el proceso. Eso por cuanto todo lo que es el agregado debe ser aprobado por la parte que lo refiere en aplicación del principio dispositivo. El principio de contradicción y bilateralidad, por cuanto en el desarrollo del proceso se debe realizar cumpliéndose con la contradicción, pues se debe permitir a las partes acceder a contradecir lo que el contrario presente y propone. Principio de congruencia. A decir de
Hurtado Reyes, 2014, se han entendido a través de aforismo net hurt ultra penguin, el cual implica que el juez no puede dar a las partes más de lo que piden. De esta forma, el juez queda sometido a lo pedido por las partes y de concederse más allá de lo pedido se violenta el principio de congruencia. Esto está recogido en el artículo 22 del Código Orgánico General del Proceso 2021, al precisar que las sentencias deben ser congruentes con los puntos en materia del proceso, debiendo resolver sobre las peticiones que formulan los legitimados y que se convierten en los puntos litigiosos. En relación a la incongruencia objetiva, cuando existe una separación entre lo que resuelve el juzgador y que constituye el objeto de la controversia, en la doctrina encontramos que puede ser cifra repetida y denominada infrarepetitiva cuando el juzgador en su pronunciamiento no consideró respecto a alguna de las pretensiones formuladas por las partes o sobre un punto controvertido, estableciendo en la traba de la litis. Respecto a la incongruencia subjetiva, que en resumidas cuentas se refiere a los sujetos procesales que intervienen en el proceso. Por lo tanto, esta se presenta cuando el resolverse no se le hace en relación a alguno de los legitimados en la causa. Principio de lealtad, probidad y buena fe. Respecto a este punto, nos dice que el principio de moralidad trabaja en la prueba en varios aspectos que obligan al jugador a estar atento con las alegaciones y desempeño de la parte. A decir de, algunas son las orientaciones con la finalidad de evitar malicia en el accionar de las partes. Tal es así que desde la demanda debe ser clara y que el relato de los hechos no constituye una emboscada para la parte contraria. Respecto a las excepciones dilatorias, recomienda que deben ponerse todas para evitar la incertidumbre. Principio de sanamiento. En el artículo 110 establece respecto a la nulidad y la convalidación, precisando los momentos y las circunstancias que se producen. Esa a su vez tiene relación con el artículo 130, numeral 8 del Código Orgánico de Función Judicial 2021, que faculta a los jueces a convalidar, ya sea de oficio o a petición de parte de determinados actos del proceso que se han realizado observándose formalidades no esenciales. Subtema 4. Principios generales de la doctrina. Por parte de, se hace una distinción en dos categorías de los principios fundamentales de la ciencia procesal, entre ellos lo que sientan las bases generales del derecho procesal y lo que miran a la organización del proceso. Principios fundamentales del derecho procesal. Principio de igualdad de las partes ante la ley procesal. Sobre este principio, Vescotti 2006 afirma que es el que domina el proceso debido a que representa una garantía fundamental para los litigantes. Esto representa que dentro de la sustanciación de las causas por mandato constitucional que consagra la igualdad, los sujetos de la actividad procesal deberán acceder a un tratamiento igualatorio. Principio de cosa juzgada. Según Hughes, 1954, el bien de la vida que el accionante dedujo en el juicio, afirmando que una voluntad de la ley lo garantiza a favor o lo niegue el accionado, una vez que ha sido reconocido o desconocido por el juez en una sentencia, ya sea estimatoria o desestimatoria, se convierte en cosa juzgada. Principios fundamentales del procedimiento. Principio de interés para intervenir en los juicios. Considerado que los procesos se inician en virtud de que una parte acude en busca de la tutela judicial efectiva, a fin de que el juez, luego del cumplido el procedimiento, le otorgue la pretensión y una vez cumplida la citación, la parte contraria tiene también el derecho a formular su contradicción y pretensión. El proceso debe limitarse a debate de los legitimados. Principios de impugnación. El juez en la sustanciación de las causas debe cuidar que se cumplan con los principios y reglas establecidas a fin de que las partes puedan tener la certeza de que sus derechos han sido respetados. Principio de doble instancia. Como una consecuencia del principio de impugnación nace el de doble instancia o doble conforme que se encuentra establecido en la Constitución y a su vez reconocido en las normas procesales de acuerdo al nivel jerárquico de las dependencias de la función judicial. Principio de motivación. Al respecto, nos dice que no solo la publicidad es suficiente en el proceso, sino que además se requiere que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten las decisiones y de esa manera evitar arbitrariedades, por lo que se ha permitido a las partes interponer los recursos a fin de que sea el superior que revise. Muchas gracias.